comentario así de última hora. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Hoy, como ya estamos en confianza, me he permitido traer un café porque ya saben que odio madrugar y este semestre me toca madrugar todos los días, o sea que estoy destruido. Así que seguiré con el café mientras tanto. Bueno, entonces vamos a pasar, voy a empezar a compartir una presentación para seguir con el tema siguiente que tiene que ver con la expansión del español. Fíjense, bueno, empiezo ahora y ahora ya discutimos todo eso. Ahí estamos, ahí estamos. Entiendo que lo están viendo, ¿sí? Fíjense que este tema se llama, es un tema muy breve, se llama La expansión del español por el Nuevo Mundo y he indicado el siglo XIX. Evidentemente no es que la expansión del español por el Nuevo Mundo se produzca exclusivamente en el siglo XIX, pero vamos a ver que el siglo XIX es especialmente interesante y ahora voy a hablar de todo eso. Fíjense que lo que hemos estado hablando hasta el momento, todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento, tiene que ver con la creación del español de América, es decir, cómo se produce el nacimiento de esta nueva variedad que hemos llamado español de América. Y es un proceso interesante, pero no es el único proceso interesante. ¿Por qué? Porque junto a este proceso de nacimiento nos queda analizar el otro proceso, que es el proceso de generalización del español de América por distintas áreas geográficas y por distintos grupos sociales. Es decir, lo que estuvimos estudiando hasta ahora era ciertamente cómo nace ese español, pero lo que vamos a estudiar ahora es cómo ese español termina convirtiéndose en lo que es hoy, la lengua no única del continente, todos sabemos que no, pero claramente la lengua mayoritaria del continente y la lengua dominante en el continente. Cuando digo el continente me refiero naturalmente a la parte hispánica. No me interesa en este momento Brasil, aunque los procesos en el caso del portugués de Brasil son muy semejantes, o la parte de Estados Unidos y Canadá, donde los procesos son otros, aunque también son muy semejantes. ¿Sí? Por tanto, lo que me interesa ahora es estudiar la consolidación del español en el Nuevo Mundo, cómo el español se transforma en una lengua de América y además en la lengua más importante, entiéndanme, más utilizada, socialmente más presente en nuestra Hispanoamérica. ¿Sí? Por tanto, vamos a analizar, como les decía, este proceso de consolidación en el Nuevo Mundo, que constituye, una vez más, un proceso muy complejo, un proceso muy lento y que además se extiende por un periodo de tiempo enorme. Es decir, por más que ahí aparezca el siglo XIX, y luego van a ver por qué, en realidad este proceso de consolidación del español en América arranca desde la llegada del español en el siglo XVI y y dura, ¿sí? Se desarrolla hasta el momento actual, prácticamente hasta el momento actual. De nuevo, por tanto, un proceso muy lento, un proceso muy complejo y un proceso en el que intervienen muchos factores, ¿sí? Y cuando hablo de muchos factores, tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, la cantidad de lenguas autóctonas, de lenguas amerindias que se emplean en una zona. Cuantas más lenguas amerindias se empleen, más fácil le resulta al español imponerse, aunque parezca una paradoja, luego veremos por qué. ¿Cuál es el estatus que tienen estas lenguas autóctonas en la sociedad? En aquellas sociedades donde las lenguas autóctonas tienen un estatus menos importante, más fácil le resulta al español imponerse. ¿Cuál es el tipo de relación que se establece entre los españoles y la población autóctona? En aquellos lugares donde la relación es una relación conflictiva, donde las poblaciones autóctonas no se incorporan a la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, el caso prototípico es el caso de Chile, ¿verdad? Recuerden los araucanos, que siempre tienen esta oposición violenta a la parte, a lo que es la sociedad colonial. Más fácil tiene el castellano en Chile imponerse, precisamente porque las otras lenguas son lenguas, si quieren, del enemigo y no de la sociedad criolla que se está creando en Chile. Y también la proporción demográfica existente entre ambos grupos. En aquellas zonas donde la proporción demográfica de españoles o de criollos es más alta, es más fácil que se imponga el español. ¿Sí? Por tanto, son muchos los factores que nos van a servir para explicar
Ahí está, yo tenía que estar aquí. Son muchos los factores que nos van a servir, decía, para explicar este proceso tan lento, tan complejo de generalización del español por América. Y esto nos lleva una vez más a tener en cuenta esa idea que he repetido constantemente y que voy a seguir repitiendo, que es la idea de América como una realidad variada. Dado que las diversas zonas de América no van a responder de la misma manera a estos factores que acabo de señalar, es evidente que el proceso va a ser diferente en las distintas áreas americanas. Es decir, no podemos hablar de un proceso de generalización del español en América, sino de muchos procesos de generalización del español en América, dependiendo de todos estos factores de los que les estoy hablando. ¿Sí? Con todo, aunque en realidad lo que voy a hacer hoy va a ser una simplificación, voy a hablar de el proceso general, pero repito, no es lo mismo lo que ocurre en Paraguay a lo que ocurre en Guatemala o lo que ocurre en las Antillas o en el Uruguay, por poner ejemplos muy extremos, ¿verdad? Aunque esto es así, no vamos a encontrar un proceso común, sí que va a haber algunos puntos que son semejantes en todo el continente. Y en este sentido hay una cuestión que es común a todo el continente y que es fundamental, que es la importancia del siglo XIX. La importancia del siglo XIX. Yo siempre digo que el siglo XIX es el siglo fundamental para entender la historia del español de América. Alguien me diría, ¿más que el XVI? Desde mi punto de vista, sí, bastante más que el XVI. Y es muy paradójico porque siendo tan importante, es un siglo muy poco estudiado. Es muy poco lo que sabemos sobre el siglo XIX, tanto en América como en España, he de decir, ¿eh? No es algo propiamente americano. Por tanto, quédense con esta idea. Proceso muy lento, proceso muy complejo, con muchos factores y, por tanto, determinado geográficamente, lo que quiere decir que América es una realidad variada y con un momento fundamental que es el siglo XIX. Ese es el contexto general en el que vamos a incorporar todo este proceso que vamos a estudiar, que es el proceso de la conversión del español en la lengua mayoritaria en toda la América hispana. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Así a primera hora? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguir, como les decía, con este proceso. Vamos a empezar hablando, naturalmente, de cuál es la situación en la época colonial, es decir, cómo es, si quieren, aprovechando estos conceptos de la ecología lingüística, cómo es el ecosistema lingüístico que se ha creado en América durante los siglos XV, si quieren, finales del XV o XVI, por generalizar, XVI al XVIII, en la época colonial, ¿sí? Lo que tenemos que apuntar y la idea fundamental de esta época es que el español es una lengua demográficamente minoritaria. Es decir, es la lengua de muy pocas personas en el continente, ¿sí? Yo les podría preguntar a ustedes, aprovechando que no he puesto el dato aquí, creo que lo he puesto más adelante, ¿qué cantidad de población hablaba español en el siglo XVIII o, si quieren, 1810, cuando comienzan todos los procesos independentistas, que me perdonen bolivianos y ecuatorianos, porque ya sabemos que empiezan en 1809, ¿no? En Ecuador y Bolivia, pero bueno, 1810, que es lo que se suele decir, México, Venezuela, Buenos Aires, ¿no? Argentina. ¿Qué cantidad de hablantes de español había? Cuando yo pregunto esto en mis cursos, en mis alumnos, siempre hay gente, los porcentajes se mueven de la misma manera. Hay quien se lanza ahí y me dice, pues en torno a un 60%, ¿verdad? Hay quien dice, no, eso es mucho, en torno a un 20%, ¿sí? Fíjense, por tanto, que esos son los porcentajes que piensa la gente. No sé qué idea tienen ustedes. Pero en todo caso, si me dicen 20, si me dicen 40, si me dicen 60, en todos los casos están muy equivocados, ¿sí? El porcentaje, con los estudios que hay, con la fiabilidad que tienen, evidentemente, pues no son fiables como puede ser un censo del momento actual, pero hay estudios al respecto. Tienen el trabajo de González Ollé, ¿sí? De Fernando González Ollé, que es un trabajo sobre este tema, creo que lo tienen entre los manuales. Sabemos que para 1810, por poner una fecha como muy simbólica, la mayor parte de la población americana
habla lenguas amerindias, no conoce el español. Y cuando digo la mayor parte, estoy hablando de una mayor parte muy mayoritaria, ¿sí? Se sabe que la cantidad de hablantes de español en este momento se mueve, estoy hablando del continente en una totalidad, habría que matizarlo por regiones, pero se mueve entre un 3 y un 5%. Esto quiere decir que después de 300 años de presencia española en América, hablaban inglés, no, inglés nada, hablaban español, perdón, no sé de dónde me ha salido el inglés, hablaba español entre 3 y 5 de cada 100 hispanoamericanos. Entre 3 y 5 de cada 100 hispanoamericanos. Es decir, evidentemente, la mayor parte del continente, llegados las fechas de la independencia, siguen siendo monolingües en las lenguas autóctonas, ¿sí? Digo monolingües, pueden ser bilingües en diversas lenguas autóctonas, pero en todo caso no hablan español, que es lo que a mí me interesa. Por tanto, fíjense, si para principios del siglo XIX la mayor parte de la población no habla español y a día de hoy la mayor parte de la población de América habla español, es evidente que el proceso de hispanización, desde el punto de vista lingüístico, del proceso de hispanización masiva del continente, es un proceso del siglo XIX y del siglo XX. Si quieren, es un proceso que responde a los movimientos y a los supuestos de las repúblicas independientes y no a los supuestos y a los movimientos de la época colonial. La hispanización es un proceso republicano, no es un proceso colonial, ¿sí? No es un proceso colonial. Y esto que en principio puede sorprender un poco, resulta muy lógico si pensamos a qué responde o cómo está organizada la sociedad colonial y la sociedad independiente. ¿Sí? La sociedad colonial y la sociedad independiente. Fíjense que en la época colonial, ¿verdad? Los americanos son súbditos, igual que los peninsulares, ¿verdad? Súbditos de una figura, que es la figura del monarca, ¿verdad? Que maneja el Estado. Y en el caso americano, lo que les interesa a la monarquía, ¿verdad? Son dos cuestiones. Digamos que los intereses, las finalidades que persigue la monarquía son dos. Una políticamente correcta, ¿verdad? Entre comillas, y otra la real. Por un lado, lo que le interesa a la monarquía es la cuestión de la cristianización, que todas estas poblaciones sean cristianas. Recuerden que en ese reparto del mundo que hace España y Portugal, o Castilla y Portugal, ¿verdad? Que le piden al Papa, curiosamente un aragonés, ¿verdad? Estamos hablando de Alejandro VI, de Rodrigo de Borja, o sea, Rodrigo Borgia. Cuando le solicitan el permiso para ocupar América, el Papa les da el permiso con esta idea de vayan allá y cristianicen, ocupen el territorio si cristianizan. Por tanto, uno de los primeros factores es la cuestión de la cristianización. Por otro lado, evidentemente estamos hablando de una situación colonial, ¿verdad?, donde una metrópoli parasita desde el punto de vista económico a una zona, a unas colonias, como es el caso de América. Podríamos discutir si son colonias, si son reinos, en fin, ustedes me entienden, no voy a entrar en eso. En todo caso, fíjense que la otra cuestión que interesa a la monarquía es la cuestión del pago de los impuestos, ¿sí? Lo que es el aprovechamiento económico. Fíjense que si al gobierno, en este caso a la autoridad representada por el rey, lo que le interesa es que los súbditos americanos sean buenos cristianos y paguen impuestos, esos dos factores no son factores que exijan o que necesiten un cambio lingüístico, una castellanización. Quiero decir con esto, uno podía ser buen cristiano y pagar impuestos en otomí, en zapoteco, en cacaupera, en muisca o en lo que quieran, ¿verdad? O en comechingón, ahí en Argentina. Por tanto, fíjense que en realidad la castellanización no se produce durante la época colonial porque los presupuestos ideológicos y los intereses de la monarquía hispánica no favorecen la castellanización. No es que en la época colonial hubiera un mayor respeto por la variedad lingüística, no es que los españoles fueran más buenos, nada de eso, ¿sí? Simplemente los intereses que guiaban estos procesos eran intereses que no favorecían la castellanización. Vamos a ver, lo vamos a escribir después, que
con la llegada del siglo XIX y con el establecimiento de las repúblicas independientes, cambia la relación que se establece entre el poder y los ciudadanos, que ya no van a ser súbditos, sino que van a ser ciudadanos, ¿verdad?, que tienen sus derechos y sus obligaciones. Y va a ser precisamente estos derechos y estas obligaciones las que a partir del siglo XIX van a favorecer el proceso de castellanización. ¿Vale? Por tanto, fíjense, en el siglo XVIII el español no se impone porque los presupuestos que rigen esa sociedad no favorecen la hispanización masiva. Se va a imponer en el siglo XIX porque los presupuestos que rigen esta nueva sociedad o estas nuevas sociedades independientes sí que van a favorecer los procesos de castellanización. Si quieren, los van a favorecer un poco sin pretenderlo, ¿sí? A veces más, a veces menos, pero eso lo vamos a estudiar luego. Vamos a quedarnos ahora con la época colonial. Como les digo, punto fundamental, el español es una lengua demográficamente minoritaria. Son muy pocos los que hablan español, entre un 3 y un 5% en todo el continente. Me dirán, bueno, pues si en realidad en esta etapa el español no lo hablaba prácticamente nadie, no debe ser tan importante. No, no, no se engañen. En esta etapa, o mejor, esta etapa es fundamental también para el español de América. ¿Por qué? Por lo que aparece ahí. Porque es el momento, por un lado, de la creación, lo estudiamos en las clases anteriores, pero también lo que me interesa ahora, del arraigo del español, ¿sí? Es decir, en estos momentos el español se convierte en una más de las lenguas americanas, es decir, se incorpora al ecosistema lingüístico americano y se convierte en una más en convivencia con otras muchas lenguas que ya se hablaban antes, pero que se van a seguir hablando. Eso por otro lado. También es importante este momento porque va a ser el momento en el que el español, además de incorporarse al ecosistema lingüístico, adquiera cierto estatus y adquiera una posición, ¿sí? Se especialice, si quieren, en un estatus, una posición y unas funciones, que es lo que aparece ahí. En la época colonial, el español, el castellano, en primer lugar, va a ser la lengua de la ciudad. Va a haber una división clarísima entre la zona urbana, más castellano hablante, y la zona rural, menos castellano hablante, ¿sí? Por tanto, primer rasgo o primera cuestión importante de este arraigo, la lengua se engarza en las ciudades, el español se engarza en las ciudades. Además, lo sabemos, el español se convierte en general, de nuevo se podría matizar, pero estoy hablando en general, se convierte en la lengua de la administración pública, piensa en toda la burocracia o el 95% de la burocracia se maneja en español, ¿sí? Recuerden que tenemos textos burocráticos escritos, por ejemplo, en náhuatl, textos burocráticos escritos en maya, textos burocráticos escritos en guaraní, pero son la excepción. Evidentemente, la lengua de la administración va a ser el español. La lengua de la educación formal, ¿sí? La lengua de las... en fin, pues de todo lo que es el proceso de educación formal, ¿sí? Y la lengua, si quieren, de la cultura, con comillas, evidentemente me estoy refiriendo de esta cultura criolla, de esta cultura, pues de estas élites criollas que se están creando, ¿sí? Va a ser, si me apuran o si me permiten, la lengua de la sociedad hispano-criolla, ¿sí? Que se incorpora como una parte de unas sociedades mucho más amplias y mucho más complejas que se manejan también en otros idiomas, en este caso en las lenguas amerindias. Son, si quieren, como una especie de pequeñas burbujas que conviven en el mismo espacio, pero sin mezclarse demasiado, ¿vale? Va a haber una pequeña burbuja en la ciudad y en estos ámbitos que se expresa en español, y que convive con otras burbujas que son mucho más amplias desde el punto de vista demográfico, que son las lenguas amerindias, generalmente en el ámbito rural y, como les digo, pues en otros contextos, no en estos contextos que acabamos de describir. Esto que les estoy describiendo, fíjense que es algo que se descubre durante toda la época colonial. Y les voy a poner dos ejemplos del siglo XVIII, no solo porque, bueno, a mí me interesa especialmente el siglo XVIII, sino para que vean dos ejemplos de una época muy tardía, ¿sí? Uno de los primeros ejemplos, no sé si les suena, los que estudien literatura hispanoamericana, es el texto del Con color corvo, ¿sí? No sé si
si les suena el autor. En, en realidad, Carrillo de la Bandera se llama, él era asturiano, pero, ay, era en cualquier sitio. Él era asturiano, pero vivía en Lima, con color corvo. Bueno, no encuentro ahora cómo utilizar el este. Luego les doy el dato, ¿sí? Con color corvo, este señor escribe un texto que es una especie de primera guía de viajes, ¿verdad? Que se llama Lazarillo de ciegos caminantes. Es de en torno a 1770, no recuerdo la fecha exacta, pero por ahí. Y es, si quieren, una guía de viajes desde Buenos Aires a Lima. Lo que hace es describir qué te vas a encontrar en tu viaje de Buenos Aires a Lima. Y en un momento dice algo así como cuando salgas de Córdoba, llevarás contigo todo lo que te haga falta, porque hasta que llegues a Salta, hasta que no llegues a Salta, no encontrarás a nadie que hable español. Fíjense que estamos hablando de una zona como la actual Argentina, donde la población autóctona no era tan abundante como podía ser en la zona andina o en la zona del centro de México o en Guatemala, ¿sí? Bueno, pues incluso en esta zona y a finales del siglo XVIII, lo que dice con color corvo, en caso de que no exagere, quizá exageraba un poquito, es que cuando sales de Córdoba, ámbito urbano donde se habla español, una universidad importante desde el siglo XVII, hasta que no llegues a Salta, otro ámbito urbano donde se habla español, no vas a encontrar a nadie que hable español. Eso nos está demostrando cómo en estos momentos, en el siglo XVIII, el español, como les decía, era demográficamente minoritario y era además una lengua eminentemente urbana frente al ámbito rural. Y por otro lado, quería citar el ejemplo del arzobispo Cortés y Larraz, ¿sí? Cortés y Larraz es arzobispo de Guatemala, él es español, llega a Guatemala en la época del terremoto, cuando tienen que mudar la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Desde antigua Guatemala hasta lo que hoy es ciudad de Guatemala. Él es arzobispo en esa época y entre 1768 y 1770 hace una visita por todo, una visita pastoral por todo su obispado, que en ese momento equivale prácticamente a toda Guatemala y a toda la República del Salvador, a los dos países. Y escribe un texto maravilloso que envía a Carlos III, que probablemente no lo leyó nunca, donde se describe cuál es la situación que presentan Guatemala y El Salvador en el siglo XVIII desde muchos puntos de vista. Bueno, es muy interesante porque uno de los puntos de vista que le interesa al arzobispo es cuál es la situación lingüística. Y es muy interesante lo que describe porque incluso en un país como El Salvador, que hoy es eminentemente hispanohablante, ¿sí? Si está por ahí José Enrique me dirá, bueno, también se habla náhuatl, pero sabemos que es un uso muy minoritario, ¿verdad? En algunos lugares muy concretos. Hacia 1770 lo que él describe es que fuera de San Salvador y San Miguel, que son las dos ciudades coloniales importantes, la mayor parte de las poblaciones tenían una presencia predominante de lenguas autóctonas, sobre todo del náhuatl, del pipil, que se solía llamar, ¿verdad? Lo que hoy se llama náhuatl ahí en El Salvador, también de algunas lenguas mayas en algunos lugares, pero en todo caso lo que me interesa es que a finales del 18, en un país que a día de hoy está tan hispanizado como es El Salvador, todavía era mayoritaria la presencia de lenguas amerindias. Por tanto, repito, fíjense cómo en la época colonial lo que encontramos es un momento de arraigo importante, pero el español va a ser minoritario. Y en realidad lo que vamos a encontrar desde el punto de vista sociolingüístico va a ser una situación claramente diglósica, ¿sí? El español va a ser la lengua A, la lengua que tenga el estatus superior, fíjense dónde se está usando, por un lado en la ciudad, pero por otro lado me interesa más en la administración, en la educación, en la literatura, en esa alta cultura, es la lengua prestigiosa, predominante, ¿sí? Frente a otras lenguas, que van a ser las lenguas B, ¿verdad? Que son esas lenguas que, bueno, pues que tienen un carácter menos prestigioso, ¿sí? Que serían las lenguas amerindias, que se van a caracterizar ciertamente por su predominio demográfico, pero por su debilidad en cuanto al estatus. Tienen una escasa o una nula presencia en los ámbitos de poder. Los ámbitos de poder están dominados por el castellano que, bueno,
es demográficamente escaso, pero socialmente poderoso. Las lenguas amerindias son demográficamente poderosas, pero socialmente, o si quieren, políticamente más débiles. Bien, esa es la situación. Por tanto, es lo que aparece ahí en el punto D, ¿no? Lo que encontramos en esta época es una situación claramente paradójica. El español presenta el dominio social, pero tiene debilidad demográfica. Las otras lenguas tienen debilidad social, pero tienen el dominio demográfico. Esta es la situación que encontramos con lo que se ha estudiado. Quiero hacer dos matizaciones a lo que acabo de decir antes de darles la palabra a ustedes. En primer lugar, yo fíjense que estoy hablando de español versus otras lenguas. Tenemos que decir que estas otras lenguas, estas lenguas amerindias, tampoco todas tenían el mismo estatus, ¿sí? No es lo mismo el estatus, en el caso de México, del náhuatl, que el estatus del otomí o el estatus del zapoteco o el estatus del chatino o el estatus del mije, ¿sí? Por tanto, fíjense que dentro de esas otras lenguas deberíamos todavía hacer una división en diversos grados, ¿verdad? Que complican un poquito más esta situación diglósica que yo he establecido en dos apartados. En realidad, repito, la situación es un poco más compleja. Me sirve esta situación diglósica en dos, pero en realidad era más compleja. Y por otro lado, alguien seguro que está pensando en lo que era la política oficial, ¿sí? Esa política oficial, esas famosas leyes que llegaban de España, ¿verdad? Piensen la ley que se, pues, la pragmática sanción del Escorial, de Carlos III, que dice que se extingan las lenguas de América, ¿sí? Le ha escrito el arzobispo de México, Lorenzana, diciendo que tanta diversidad lingüística es un problema para predicar y para entenderse, y Carlos III dice, bueno, pues que se extingan las lenguas de América. Eso es cierto que va a salir, esa es la política lingüística oficial. Ahora bien, todos sabemos la distancia que existe entre lo que se escribe y lo que se hace, ¿verdad? Y lo que descubrimos en América es que esta política oficial en realidad no se aplica. Y no se aplica por un motivo muy sencillo. No hay recursos económicos para aplicarla, ¿sí? Cuando Carlos III dice que se ponga una escuela de español en cada municipio, más o menos, para que todos los hablantes de lenguas autóctonas aprendan español, evidentemente las autoridades coloniales dicen, sí, muy bien, majestad, ¿y eso quién lo paga? No, no lo paga nadie. Bueno, pues como se solía decir, que se... No recuerdo muy bien la frase, si tenemos por ahí algún historiador a lo mejor me puede ayudar. Era algo así como que se cumpla pero no se obedezca. ¿Sí? Se ponían el texto sobre la cabeza para demostrar su misión y decían algo así como que se cumpla pero no se obedezca. O sea, sí, en teoría lo vamos a hacer, pero que sepan ya que no, que en realidad no. ¿Vale? Por tanto, fíjense que hay una separación tremenda entre lo que es la política lingüística oficial, la que sale de España, la que sale de una gente que muchas veces nunca había estado en América y que no sabía lo que era la realidad americana, y la que luego se aplica. Y aquí, viendo los datos que tenemos, que bueno, son datos parciales, pero son los datos que tenemos, ¿verdad? Lo que vemos es que estas ideas de la castellanización, ¿sí? Por más que ya en el siglo XVI en algunas de las leyes se diga que hay que castellanizar, ciertamente no se aplican. Y así llegamos a 1810, el comienzo de las independencias, con lo que aparece en el punto D, ¿sí? El español como lengua dominante socialmente, pero que la habla muy poca gente, y las otras lenguas como lenguas desprestigiadas, si quieren, dentro de este ecosistema lingüístico, pero con un claro dominio demográfico. Son las lenguas que hablan la mayor parte de la población. Bien, y hasta aquí estamos en la época colonial. No sé si hay comentarios o preguntas. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo no sé por qué no soy capaz de ver el... Ay, ahora, porque soy torpe, por eso no soy capaz. ¿Sí? Ahí está, Richard dice, se acata pero no se cumple. Esa es la frase, ¿sí? Hay un montón de preguntas. A ver, dame un minuto. Eh, Andrés, tienes toda la razón, ¿sí? La élite criolla que participa en la independencia se comunica en español, ¿sí?
Eso explica por qué el español es el que va a triunfar. De eso voy a hablar ahora. Dame un poquito de tiempo. ¿Qué fuentes podemos tener para estudiar la generalización del español? Pues, por ejemplo, tenemos a partir de cierto momento los censos, ¿sí? Y en los censos vemos que una de las preguntas que se suele hacer es la cuestión de la cuestión lingüística. Hay que fiarse de los censos, ¿sí? A veces era como, ¿quién habla español? Estoy pensando en los censos del siglo XVIII, ¿no? Que solían ser los religiosos los que los hacían. ¿Quién habla español? Aquí el 90%. ¿Por qué? Porque todos se saben el Padre Nuestro. Dice, sí, hombre, pero que se sepan el Padre Nuestro en español no quiere decir que hablen español. Entonces, los datos, en fin, son discutibles, ¿no? Pero en todo caso, probablemente lo que hay es una exageración del español que se habla. Y si aún así los datos que nos dan es que lo hablaban poco, imagínense lo que podía ser la realidad, ¿no? Que prácticamente pues no lo hablaba nadie. Mercedes, ¿no era necesario adoptar la castellanización para asumir la nueva religión? Bueno, eso es un tema tremendo, es un tema tremendo, es un tema fascinante, es un tema que se discute en los famosos concilios de Lima, ¿sí? Los concilios limenses, donde se reúnen los obispos americanos para, bueno, o los religiosos que están en América, la mayor parte de ellos no eran americanos, para discutir qué se hace, ¿verdad? Y de nuevo, hay una especie de oscilación. A veces es como, sí, sí, que aprendan español porque los conceptos de la religión española no se pueden traducir a las lenguas autóctonas. Fíjense también cuál es la mentalidad o la ideología lingüística que está detrás, ¿sí? Otras veces dicen, algunos religiosos dicen, eso no es práctico porque toda esta gente, mientras les enseñamos español, se nos mueren y se van al infierno, evidentemente porque no conocen la religión, ¿verdad? Y la culpa es nuestra. Entonces, nos hace falta predicar en lenguas autóctonas, que es lo que en general ocurre, ¿sí? Pero eso da lugar a todos los problemas de traducción, ¿sí? ¿Qué hacemos con la palabra Dios? ¿La traducimos a las lenguas autóctonas con el riesgo de que esta gente piense que Dios es sus dioses autóctonos? ¿O introducimos en las lenguas americanas el préstamo Dios adaptado de alguna manera? ¿Sí? Hay un caso muy famoso que es cuando llegan los portugueses a Japón, ¿sí? Que también se encuentran con este problema y entonces quieren introducir la palabra Deus, esto me lo explicaba una profesora portuguesa de la Universidad de Évora, quieren introducir la palabra Deus y la introducen al japonés como Deusu, pero Deusu significa en japonés algo así, o se adapta, qué sé yo no sé nada de japonés, como gran mentira. Entonces, claro, era como poco práctico desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿verdad? Llamar a Dios gran mentira si pretendes convertir a la gente. Entonces, lo que tienen que hacer es incorporar un término que es una traducción. Y eso da lugar a algunos estudios, da lugar a unas cuestiones muy interesantes, pero también da lugar a estudios, hay por ahí estudios muy interesantes sobre estos procesos de traducción en el ámbito religioso colonial, ¿no? ¿Qué hacemos con el concepto alma? ¿Introducimos un préstamo que no sabemos si van a entender bien estas poblaciones? ¿O lo traducimos y lo asociamos a algún concepto que ellos tienen en su lengua, pero corremos el riesgo de que malinterpreten lo que es el alma bueno, y lo interpreten de una forma heterodoxa, pensando desde la mentalidad de ellos? Pues son algunos de los problemas. De manera que existe, Mercedes tiene razón, el problema de qué hacíamos para extender la nueva religión, ¿sí? Castellanizar o no. Hay elementos a favor y elementos en contra. Y en esta política oficial van cambiando, ¿sí? A veces dicen, no, no, nada, hay que enseñar español a toda esta gente. Otras veces, generalmente los que están en América dicen, eso no es práctico, no es práctico. Entonces tenemos que aprender nosotros, los religiosos, las lenguas autóctonas para poder predicar en estos idiomas. Y eso explica, por ejemplo, que para ser religioso en América te exigieran, para ser párroco en América te exigieran, dependiendo de la época, 2 o 3 años de lenguas amerindias. Tenías que estudiar en la universidad lenguas amerindias, que son unas de las primeras cátedras que se abren, porque si no tenías esa formación no te dejaban ser religioso. Y eso explica por qué tenemos un montón de gramáticas y diccionarios de las lenguas amerindias realizadas por religiosos, precisamente porque son las herramientas que generan para poder aprender los idiomas. ¿Sí? Fíjense que esto además es algo que se extiende hasta el 19, cuando Benito Juárez
baja de allá, de Guelatao, ¿verdad? De las montañas de Oaxaca. Él va a trabajar en una casa, ¿verdad? La casa del padre de Margarita Massa, de su futura esposa, y lo que le dice su futuro suegro es, dado que ya hablas zapoteco, que es tu lengua materna, la parte difícil para ser religioso la tienes hecha, que es aprender las lenguas indígenas. Métete a religioso. Solo que evidentemente Benito tenía otros planes, ¿no? Ser presidente de la República y casarse con la hija. Pero eso es algo que estaba ahí, ¿no? Esto que planteas se observa en las cédulas indianas, sí, Antonio, y así se ha estudiado, y así se ha estudiado. Generalmente se ha estudiado desde esta política oficial que aparece en todo el cedulario indiano, ¿verdad? Y se ve cómo va cambiando. Y de hecho hay un profesor, bueno, pobre, había, porque ya falleció, que se llamaba José Ramón Lodares, ¿sí? Que tiene unos estudios estupendísimos para ver por qué los reyes van cambiando de opinión. Y él demuestra cómo hay una relación bastante directa entre quién era el confesor y qué política se generalizaba. Si el confesor era de cierta orden religiosa, el rey decidía que había que castellanizar. Evidentemente lo convencía el confesor. Si era de otra orden religiosa, entonces decía que no, que se podía predicar en las lenguas indígenas. ¿Sí? Y fíjense aquí, lo que había era una pelea entre las diversas órdenes, que algunas eran más de ámbito urbano, otras tenían más esta cuestión misionera, que en el fondo lo que estaban era defendiendo su coto de poder, ¿no? Entonces, sí, está muy bien la cuestión de las cédulas, pero fíjense que eso no implica que fuera lo que luego se aplicaba en América. Teóricamente era así. Otra vez, otra cosa es qué es lo que se hacían cuando llegaban a... Esto es lo de la teoría y la práctica, ¿verdad? Uno prepara su marco teórico y funciona súper bien hasta que se encuentra con los datos y descubre que no. Pues esto era algo parecido. En un primer momento pareció... sí, tienes también razón, Consuelo, no lo he dicho, pero tienes razón. Evidentemente, al final lo que van a tener que hacer es llegar a una situación de consenso. Evidentemente, no podemos hacer que toda la población autóctona aprenda español porque no quiere, porque ellos dicen, con toda la razón, que el problema lo tienen los españoles, que son los que no entienden, porque entre ellos se entienden perfectamente. Pero por otro lado, los españoles tampoco pueden aprender todas las lenguas. Recuerden que América sigue siendo, más en el siglo XVI, una de las zonas con mayor riqueza lingüística del mundo. De manera que lo que van a llegar es una situación de consenso que son las lenguas generales, es decir, se van a elegir unos idiomas que van a servir de sistema de comunicación. Yo, hablando español, aprendo náhuatl y todos ustedes que hablan otomí, zapoteco, chatino, mije, mixteco y lo que sea, aprenden también náhuatl y nos entendemos en náhuatl. Y esto explica una cuestión muy interesante sobre los indigenismos léxicos en el español de América. De eso hablamos luego. Pero esto hace, como dice Consuelo, y repito, tiene razón, que algunas de estas lenguas se extiendan por zonas donde no se hablaban en la época prehispánica. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del norte de la Argentina, en Santiago del Estero, es una zona que a día de hoy habla quechua, pero ahí jamás llegó el imperio inca. Por tanto, no pudo ser el imperio inca el que llevó el quechua a Santiago del Estero. ¿Quién llevó el quechua a esa zona? Los españoles, en esta política de lenguas generales. ¿Sí? Eso lo estudié hace muchísimos años Marcos Antonio Morínigo, un trabajo maravilloso que se llama algo así como La expansión del español por el NOA, que no sé si lo tengo en PDF, si lo voy a buscar, y es un trabajo delicioso donde trabaja esta cuestión, ¿no? Trabaja esta cuestión. A ver, Isabel, mayor cantidad de lenguas, mayor imposibilidad de comunicación, menos uniformidad, mayor complejidad. Exactamente, exactamente, Isabel, ¿sí? Eso explica por qué en esas zonas donde hay muchos idiomas, donde tiene que haber una lengua de comunicación intergrupal, el español tiene más posibilidades de imponerse. En un lugar donde solo se habla una lengua autóctona, ¿sí? Estoy pensando en el caso del Paraguay, donde la inmensa mayoría hablaba guaraní, digamos que ahí el español tiene un enemigo fuerte, porque es como, ¿por qué tengo que aprender español si todos nos entendemos en guaraní? En otra zona donde se hablan 16, 18, 20 lenguas, ¿sí? Y hace falta una que nos sirva para comunicarnos a todos, el español tiene más posibilidades de triunfar. Por tanto, esa es la cuestión, ¿no? Piensen lo que ocurre en esta misma línea con lo que ocurre con las lenguas africanas, ¿sí? Cuando se traen los esclavos africanos, ¿verdad? El infame
tráfico de esclavos a América, fíjense que la política que aplican los españoles, también los portugueses, es no crear grandes grupos de esclavos del mismo origen geográfico. ¿Por qué? Porque entonces se pueden comunicar entre ellos y yo, que soy el capataz, no entiendo lo que están diciendo. Lo que voy a hacer va a ser juntar dos que hablan un idioma, con cuatro que hablan otro, con tres que hablan otro, de manera que les obligo a que si se quieren comunicar entre ellos, aprendan español. Eso explica por qué las lenguas africanas desaparecen muy rápidamente en América. Precisamente porque hay una política no de tipo lingüístico, ¿sí? Era una política, digamos, para enfrentarse a, claro, que tenías unos esclavos que no querían ser esclavos, ¿verdad? Era una política de tipo práctico, pero que tiene consecuencias lingüísticas. Y esto lo digo porque vamos a ver luego cómo algunas de las estrategias que producen la castellanización no son estrategias eminentemente lingüísticas que tienen una finalidad lingüística, pero consiguen objetivos lingüísticos. Pero eso lo aplico, eso lo explico luego. Samuel, sí, la Real Cédula de Aranjuez, exactamente, creo que es de 1785, si no me equivoco, es de la época de Carlos III, ¿sí? Y es esa Real Cédula que siempre se presenta para hablar de esta idea de la, pues eso, de la política hispánica de acabar con las lenguas. Carlos III en ese momento lo dice, porque se lo dice el arzobispo Lorenzana de Ciudad de México, pero repito, esa es la ley oficial. Otra cosa es lo que ocurre en América. Y es que como no hay fondos, pues evidentemente no se aplica esa ley, como tantas otras que no se aplicaban, ¿no? El network, Sí, en realidad vamos a hablar, Isabel, luego hablaremos de cuáles son, cuando hablemos del léxico, cuáles son esas lenguas generales, esas lenguas que ocupan un lugar de prestigio frente a las otras lenguas amerindias, ¿sí? Son el náhuatl y el quechua, que es lo que yo llamo lenguas generales virreinales. El náhuatl oficialmente era para todo el virreinato de la Nueva España, incluso para aquellas zonas donde no se hablaba náhuatl. Estoy pensando en Costa Rica. Y el quechua para todo el virreinato del Perú. Pero luego había también algunas regionales, el maya, el muisca en la zona del centro de Colombia, el aymara en la zona del lago Titicaca y La Paz, el guaraní, la lengua del Reino de Chile, ¿verdad? O sea, lo que era el mapudungun, el araucano, lo llamaban en la época colonial, el mapudungun se llama ahora, e incluso luego había otras todavía más restringidas, todavía más restringidas. De todas esas tenemos gramáticas, precisamente porque había un afán de los hispanohablantes por estudiarlas. Les hacía falta una finalidad puramente práctica, pero que lleva a que estos hispanohablantes desarrollen el pensamiento lingüístico. Claro, si tú sabías latín y te enfrentabas al castellano, era muy fácil. Metías el español en la estructura del latín y funcionaba muy bien. Cuando con la estructura del latín te tienes que enfrentar al guaraní, ahí ya tienes los problemas. Y ahí se empiezan a generar ideas lingüísticas muy interesantes para el desarrollo del pensamiento lingüístico y de la teoría lingüística. ¿Sí? Pero bueno, eso también otro tema. Durante y después de los procesos independentistas. Sí, Adriana, vamos a ver que precisamente ese es uno de los factores que explica, uno de esos factores, digamos, de tipo, uno de esos factores propios de la época independiente, de las repúblicas independientes, que va a explicar el auge del castellano, ¿sí? Precisamente una cuestión de identidad. Ahora hablo de eso, ahora hablo de eso. ¿Qué tan ciertas son las siguientes afirmaciones? A ver, la discriminación hacia el negro y el indígena era más desde los mismos criollos. La utilización de los criollos y de grupos indígenas en los de independencia. Los criollos en verdad no querían la independencia de España. Bueno, ahí la verdad, Lilian, yo creo que los historiadores que tenemos en el salón nos pueden ayudar más, ¿sí? La discriminación que había dentro de una sociedad como la sociedad hispánica colonial, pero también la peninsular, era lo mismo. Por la cuestión de la raza, de las castas, pues sabemos que era tremenda, ¿no? Y ahí están esos famosos cuadros de castas y todo ese léxico que se crea, ¿no? Eso de, qué sé yo, de indígena y español mestizo, de mestizo y español castizo, de mestizo y no sé qué, lobo, cambujo, tente en el aire, yo ni me entiendo, ¿no? Todos esos nombres que nos están hablando de una clasificación
de la gente por la raza, en realidad por el color de la piel, por el pigmento de la piel, algunos de los cuales de estos conceptos todavía se utilizan en América, ¿verdad? Algunos de estos elementos. Y nos está hablando de una sociedad puramente racista. No sé si más racista en los criollos que en los españoles. Quizá los españoles llegaban bueno, se encontraban en una sociedad que no era exactamente igual que la suya, mientras que los criollos convivían con ella, habría que ver, ¿no? Lo de los usos de los negros y los indígenas en la independencia, en el caso, por ejemplo, del Río de la Plata, se suele decir que es así, ¿no? El Río de la Plata sabemos que la población afro-uruguaya y afro-argentina era enorme, era tremenda, había una cantidad muy notable, pero a día de hoy esa población ha desaparecido, sobre todo en Argentina, en Uruguay se mantiene. Se suele decir que era porque los mandaban como carne de cañón a las batallas, ¿sí? Es decir, los que iban en primera fila y en la zona más peligrosa, que fuera la población negra, y de ahí que desaparezca. Aunque ahora hay movimientos, en el caso de Argentina, que están volviendo a reivindicar la negritud de la cultura colonial argentina, ¿sí? Que uno la asocia siempre a, estos europeos, ¿no? Estos que bajaron que descienden de los barcos, ¿no? Como suelen decir. Bueno, pues parece ser que en realidad la cuestión de los otros grupos más allá del europeo, pues es importante y se está reivindicando, sobre todo en algunas zonas. Estoy pensando en Santiago del Estero y por ahí. Y en cuanto a que los criollos no querían la independencia, eso la verdad es un tema complejísimo y ahí, pues todos los historiadores, ¿verdad? Eh, Sí, lo que hay en realidad, lo que les molesta a los españoles, lo que les molesta a los criollos es esa discriminación que existe entre lo que se suele llamar los españoles europeos y los españoles americanos. ¿Sí? Lo que quieren los criollos es ocupar unos espacios de poder que, en principio, pues estaban ocupando los españoles europeos, ¿no? Los que venían de la península. Eh, y luego también depende de la zona, ¿sí? Depende de la zona. Yo siempre pongo el ejemplo, es así medio jocoso, en el caso de Centroamérica, y que me corrijan los centroamericanos, lo que quieren las provincias, ¿verdad? Lo que hoy es Honduras, El Salvador, Nicaragua o Costa Rica, no es librarse de España, no es librarse de México. Lo que quieren es librarse de Guatemala, que era una especie de zona extractiva que les estaba sacando pues hasta las entrañas, ¿sí? Entonces creo que ahí pues entran cuestiones políticas, económicas y sociales muy complejas. Pero sí, me parece muy interesante lo que planteas, Lilian, porque complejizas una visión que quizá a veces es un poco simplificada, ¿no? Las guerras de independencia son españoles contra hispanoamericanos porque unos querían la independencia y otros no. Bueno, me parece que, como todo en la historia, era mucho más complejo y a veces mucho más, si quieren, menos idealista, ¿no? Había más dinero que ideas por medio. Pero bueno, esas son mis opiniones yo desde fuera, ¿no? La política lingüística, Isabel, de separación entre España y América parece que aún continúa. Bueno, vuelve a aparecer la labor de la RAE. Yo siempre digo que el DRAE es un diccionario el DRAE, lo que ahora llaman diccionario de la lengua española, ¿verdad? Es un diccionario que necesita muchas mejoras. Lo voy a dejar ahí, por no meterme en discusiones con nadie. Necesita muchas mejoras, ¿sí? Y me parece que algunas de las mejoras tienen que ver con esta famosa política panhispánica, ¿verdad? Que es panhispánica ma non troppo, como dicen los italianos, ¿no? Pero no tanto. No se pregunta por qué en el caso de aparece mexicanismo, venezolanismo, colombianismo, pero luego no aparece españolismo, que era algo, por cierto, que defendía Lope Blanch. Creo que ahora sí que aparece, ¿eh? Pero en el caso de España luego aparece uso de Albacete, uso de Álava, uso de Salamanca, uso de la Ribera Salmantina, que es una región dentro de una provincia, dentro de una comunidad autónoma, y frente a eso aparece México. Dices, hombre, pues quizá la verdad no lo estás tratando igual, ¿no? Entonces eso habría que matizarlo. Ah, bueno, Lilian ya lo había dicho y además mucho mejor que yo porque ella sabe mucho más vamos, no es que sepa mucho más de lexicografía, sino que ella sabe de lexicografía y yo no, ella mucho y yo no sé nada. Entonces, totalmente de acuerdo, Lilian, con lo que indicas. Tata, Lodares, perfecto.
Sí, José Enrique, de nuevo, estoy simplificando. Fíjate que estoy hablando de español versus lenguas autóctonas, pero ya le he dicho, las lenguas autóctonas habría que subdividirlas. También, por supuesto, está la cuestión del latín. No entro ahora porque no era una lengua en igualdad de condiciones, en el sentido de que no era lengua materna de nadie, ni en general la gente se comunicaba en latín, en general. Por tanto, por eso el latín lo he dejado un poquito aparte. Pero de nuevo, tienes toda la razón en lo que dices, la situación lingüística, el ecosistema lingüístico, todavía hay que complejizarlo más porque hay que incorporar el latín. Hay que incorporar también el latín. Tienes la razón, tienes razón. Las cátedras de lenguas generales, 1580. Yo estudié, por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se funda en 1680, y dos de las primeras cátedras, una es en Cachiquel, que es la lengua general regional, ¿sí? Pero la otra, por ejemplo, es en náhuatl. Y el problema que tienen es que nunca encuentran profesor para la cátedra de lengua náhuatl, porque evidentemente nadie hablaba náhuatl en Guatemala, ¿sí? Pero ahí estaba la cátedra siempre vacante. El DRAE, sí, totalmente, Antonio. En fin. Ah, bueno, Joana lo dice. También, Joana también de lexicografía sabe un montón, así que yo no tengo nada que añadir. Pero sí, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que echarle ahí una limpieza y una manita al diccionario de la lengua española. Dice David, se repite el proceso que lleva una lengua franca a constituirse en lengua neutra. Yo no utilizaría, David, el concepto de lengua neutra. ¿Sí? Sí que diría una lengua franca que se transforma en una lengua general, en una lengua, si quieres, extendida socialmente. El concepto neutro a mí me resulta problemático. Pero sí, lo que vamos a ver es cómo la lengua de una minoría se convierte en lengua mayoritaria. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, sí, bueno, la anexión de Honduras a México, todos esos proyectos, ¿no? Bueno, en el caso de Centroamérica son muy interesantes, lo que dice Águeda, ¿no? Fíjense el caso de Chiapas, que durante toda la época colonial es Centroamérica y luego se añade a México y ahí se queda hasta el día de hoy, ¿no? Y fantástica la referencia de Águeda. Claro, no sorprende, ¿no?, que con la independencia los americanismos disminuyan, teniendo en cuenta primero la ruptura de los lazos culturales y por otro lado cierto resquemor desde España, ¿verdad? Estas provincias irredentas que no nos hacen caso, ¿verdad? Entonces es lógico que haya esa cuestión. No conocía ese texto de Gloria, pero si alguien sabe de los diccionarios de la Real Academia del siglo XIX, es Gloria Clavería Nadal, que aparte de ser una mujer encantadora, es una sabia. Entonces, todo lo que quieran saber sobre diccionarios académicos, o sea, de la Real Academia del 19, Gloria Clavería, que además ha tenido varios proyectos de investigación sobre el tema. Así que sí, pues que muchas gracias, Águeda, por la referencia. Bueno, hasta acá íbamos. Yo ya dije que este tema iba a dar polémica, ¿no? Por lo menos genera muchas preguntas. Me parece muy interesante. Cuando digo lengua neutra, a ver, claro, David, porque a lo mejor te había entendido mal. Me refiero a una lengua que no perteneciente a ninguna minoría y en consecuencia no pone ninguna imposición de ventaja sobre las demás. Entiendo lo que dices, sí, y te lo acepto. Es decir, una lengua de comunicación intergrupal. Pero fíjate, me parece que tanto en el caso de la India, con el inglés, como en el caso de América, con el español, sí que pertenecía a una minoría, el español y el inglés en la India. A la minoría de las élites, muchas veces de origen europeo, que son las que mandan. Pero no es casualidad que sea esa la que se imponga. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar ahora sobre el proceso del siglo XIX. ¿Vale? Hasta aquí lo que estábamos describiendo era la cuestión de la época colonial. Y lo que vemos en la época colonial es que en 300 años el español no se impone. Pero repito, no se impone porque los presupuestos ideológicos de la colonia no favorecen la imposición. No se impone porque no pretenden que se imponga, porque les da igual en qué se hable. Mientras seas buen cristiano y pagues tus impuestos, puedes ser buen cristiano y pagar tus impuestos en chiquitano, en ayoreo, en lo que quieras. ¿Sí? El caso es que hagas eso. Bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de la independencia. Y tengo la impresión de que he dejado de compartir, ¿verdad? No, estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo?
¿Sí? Ah, perfecto. Mal. Se ve. Tengo ahí a Cecilia que me aclara todas estas dudas mías, como hacía cuando estábamos en clase. Vamos a seguir entonces con el 19, ¿sí? Que es donde se crea ya la más polémica y ahora lo seguimos discutiendo. Siglo XIX, momento fundamental. La situación que hemos descrito hasta ahora, que fue relativamente estable durante toda la época colonial, sufre un cambio radical en el 19, ¿sí? Un cambio radical en el 19. Si en la época colonial es la época del arraigo del español, el siglo XIX va a ser el momento de la expansión del español. Es decir, va a ser el momento en el que el castellano, el español, se va a convertir en la lengua propia de la mayor parte del continente, ¿sí? Es decir, fíjense que en la época colonial existía cierto equilibrio, probablemente un equilibrio injusto, porque había lenguas que se consideraban el español superior a otras, pero había un equilibrio, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en el siglo XIX es que esta diglosia equilibrada se rompe, el español empieza a extenderse, ¿sí? Y eso lleva a que las lenguas amerindias, muchas de ellas, o prácticamente todas, empiecen a decaer en su uso y algunas incluso se extingan. Por tanto, fíjense que alguien puede decir, qué injusta la situación de la época colonial, una situación de diglosia, y repito, era injusta, pero era una situación que mantenía cierto equilibrio, mantenía la supervivencia de las lenguas autóctonas porque el español estaba restringido a unos contextos y las lenguas autóctonas a otras. Ahora, lo que va a pasar con el siglo XIX es que este equilibrio se rompe y el español empieza a robarle cada vez más espacio a las lenguas autóctonas y esto hace que las lleve a una clarísima marginación y en algunos casos incluso a la desaparición de muchas de ellas, ¿no? O de unas cuantas de ellas. ¿Cuál es la razón de todo esto? El primer factor que tenemos que tener en cuenta son las transformaciones sociopolíticas. Las transformaciones sociopolíticas. Es decir, se produce el nacimiento de los nuevos estados, se producen las independencias, los súbditos empiezan a ser ciudadanos con una serie de derechos y con una serie de obligaciones, y además se imponen los postulados ideológicos del positivismo, ¿sí? El orden y progreso de la bandera brasileña es como una descripción así prototípica del positivismo, ¿sí? Es decir, lo importante es el progreso, lo necesario es avanzar, la cuestión de salir de la barbarie, la civilización, y esta ideología, que es una ideología que se impone en las élites que van a ocupar el poder en los países americanos durante el 19, van a terminar produciendo el proceso de hispanización masiva. El proceso de hispanización masiva, ¿sí? Fíjense, tampoco es que esta gente fueran monstruos que querían atacar a las lenguas autóctonas. Ellos estaban haciendo lo que desde su punto de vista era lo mejor para las poblaciones amerindias, ¿sí? Vamos a sacarlas de su secular atraso, ¿sí? De estas lenguas bárbaras. Y desde su punto de vista, lo mejor era incorporarlos a la civilización que, por supuesto, ellos mismos representaban, ¿no? Fijaos eso de quién habla bien, pues evidentemente el que hablo bien soy yo y por eso voy a hacer las normas, ¿sí? Pero claro, desde nuestro punto de vista, pues es una cosa un poquito bárbara, ¿no? Bárbara los que pensaban que estaban salvando de la barbarie, pero bueno. Fíjense, por tanto, lo que me parece interesante, que en realidad, y los vamos a describir ahora, las políticas en sí no son políticas castellanizadoras, en el sentido de que sean políticas que tienen como finalidad la imposición del castellano, del español, pero sí son políticas castellanizantes o hispanizantes, como aparecen ahí, ¿sí? Es decir, las políticas, repito, no tienen como finalidad extender el español, pero tienen como una consecuencia, si quieren, no deseada, o al menos no la consecuencia fundamental, tienen como consecuencia la expansión del español, ¿vale? Es decir, su objetivo no es lingüístico, pero sus resultados sí son lingüísticos. ¿Vale? No sé si se entiende la idea. Luego, si quieren,
lo discutimos. ¿Cuáles son estas políticas? Estas políticas que producen la hispanización, que como digo, se basan, por un lado, en estos cambios, en estas transformaciones sociopolíticas que ocurren a partir de la independencia y, por otro lado, en estos postulados ideológicos del positivismo. Ahí he apuntado una serie de medidas o de fenómenos que se producen en esta época y que van a tener este resultado hispanizante, por más que no fueran políticas o medidas hispanizadoras. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la influencia de las nuevas capitales, es decir, la creación de los estados hace que las capitales se conviertan en focos de poder, muchas veces también en focos económicos, en el foco educativo y demás. ¿Y qué lengua hemos dicho que se utilizaba en las ciudades? El español. Es decir, las capitales se transforman en núcleos de primera importancia en lo que es la política nacional y esas capitales hablan español. Evidentemente el español va a ocupar ese lugar también de primera importancia, ¿sí? Por otro lado, como tienen ahí la actitud de las élites, ¿sí? Es decir, si tú querías medrar socialmente, ¿sí? Te hacía falta aprender español. Uno no podía ser senador de la República hablando una lengua amerindia. Podías hablarla en casa, pero tenías que hablar español. Por tanto, fíjense que la actitud de las élites que consideran que sus costumbres, incluidas las costumbres lingüísticas, son las válidas, ¿sí? Y esta cuestión de la promoción social va a hacer que el español se vaya generalizando, ¿sí? La cuestión de las migraciones indígenas a las ciudades a partir del siglo XIX, eso luego se intensifica todavía más en el siglo XX, ¿verdad? Se producen estas grandes migraciones indígenas a las ciudades, que es población que viene del ámbito rural, como les he dicho antes, monolingüe en sus lenguas autóctonas, que se incorporan a la ciudad, que es eminentemente hispanohablante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un proceso de castellanización. Estas migraciones indígenas favorecen también la castellanización, ¿sí? Y luego estos indígenas castellanizados se van a convertir también, vuelvo al punto anterior en parte, se van a convertir en un modelo para las otras poblaciones que dicen, bueno, pues si mi primo se fue a la Ciudad de México y aprendió español, pues yo también quiero aprender español, ¿vale? Fíjense que esta cuestión de las migraciones indígenas a las ciudades sigue siendo de actualidad, ¿no? ¿Cuántos en la Ciudad de México se ve, verdad? El grupo 1, que es el que ha emigrado del ámbito rural, generalmente son bilingües, ¿verdad? Mientras que sus hijos ya en la Ciudad de México en muchos casos son monolingües en español. Por tanto, fíjense que esta migración a la ciudad también produce la castellanización. Y por otro lado están los postulados ideológicos, esta idea de vamos a hacer que nuestras repúblicas avancen, ¿verdad? Y este avance supone una serie de medidas que como consecuencia van a tener la castellanización. La básica, la fundamental, la escolarización general, ¿sí? Se establecen, y fíjense que era una medida que buscaba el bien de la población, ¿no? En principio esta idea de la escolarización general, gratuita y obligatoria, pero evidentemente la escolarización en castellano, en español, y eso hace que esos niños incorporados a un sistema educativo en español se vayan castellanizando, ¿sí? No he puesto otro rasgo ahí, pero es un rasgo que señala Atanasio Herranz. Luego les voy a citar este trabajo de Atanasio, que además lo tengo también en PDF, también se lo puedo enviar, es precisamente sobre estas cuestiones en el caso de Honduras. Él habla de la importancia del ejército. Fíjense que el ejército en el siglo XIX, y ustedes conocen mejor que yo la complicada historia, ¿verdad?, decimonónica de todos sus países, fíjense que el ejército va a ser otro centro de castellanización, porque se va a incorporar toda esta masa hablante de lenguas autóctonas y evidentemente van a tener que castellanizarse porque la lengua de comunicación en el ejército va a ser el castellano, ¿sí? Por otro lado, el español como forma de promoción social, lo he dicho antes, si alguien quería ser senador de la República o presidente de la República, tenía que hablar español. Fíjense qué bien lo aprendió Benito Juárez, que una vez que sale, que llega a Oaxaca, lo que hace es aprender español, ¿verdad? Y evidentemente eso es lo que le permite ser, si no me equivoco, gobernador de Oaxaca y luego presidente de la República, ¿sí? No podría haber llegado a ese punto si no
hubiera aprendido español, si hubiera sido monolingüe en zapoteco. Por tanto, fíjense cómo el español se convierte en una forma de promoción social. Y por último, algo que señalaba alguien ya en el chat, el español también como un símbolo nacional. Esta idea de una bandera, un prócer, un himno, una lengua. Y esa lengua va a ser el español, ¿no? Lo que genera esa especie de suspicacia hacia aquellos habitantes de la República que no hablan el español como una especie de son nosotros, son otros, pueden generar escisiones en lo que es el Estado, en fin, esta idea de el español convertido en un símbolo nacional, en uno más de los símbolos nacionales. Todo esto son procesos del siglo XIX, son procesos que arrancan, bueno, quizá algunos podían arrancar antes, pero en todo caso arrancan de la primera mitad del siglo XIX, se van a seguir manteniendo durante la segunda mitad, durante el siglo XX, pero digamos que tienen su gran desarrollo, su florecimiento en el siglo XIX, y por eso digo que el siglo XIX es fundamental para entender el proceso de evolución del español de América y la historia del español de América. Porque todo esto lo que hace es que el siglo XIX pues, genere la consolidación del español en América. Y cuando hablo de consolidación del español, estoy pensando en dos cuestiones diferentes, ¿sí? Dos cuestiones diferentes. Por un lado, un aumento muy importante de los hablantes, ¿sí? Un aumento muy importante. Frente a esa lengua minoritaria que hablaban unos poquitos, una lengua mayoritaria. ¿Cuestión importante? Sí, cuestión muy importante. Pero me parece todavía más relevante para entender la historia del español el segundo punto, ¿sí? Es decir, el siglo XIX es fundamental porque el español, digamos que reafirma el estatus que traía de la época colonial. Este estatus de lengua privilegiada que traía de la época colonial. Y eso es lo que va a hacer que a día de hoy no haya ningún idioma, ¿verdad?, pues bueno, que digamos que rivalice en cuanto a la cuestión del estatus, ¿sí? Precisamente porque en el siglo XIX, por todas estas cuestiones, además de producirse un aumento de hablantes, se produce una especie de consolidación del estatus que tenía el español como lengua por encima, desde el punto de vista de la valoración social, de todas las otras. Y eso asegura su mantenimiento y además genera una especie de círculo vicioso, ¿sí? Este estatus privilegiado hace que aumenten los hablantes, el aumento de los hablantes mantiene su estatus privilegiado, que hace que aumenten los hablantes, etcétera, hasta el momento prácticamente actual, ¿no? Donde pues está revirtiendo en parte esta situación por la promoción de las lenguas autóctonas, ¿vale? Esto es algo que, aunque tiene pequeños matices que ahora vamos a describir, ocurre a lo largo del siglo XIX. Y repito, esto es lo que hace que el siglo XIX sea tan importante en toda América. En toda América, en prácticamente toda América, hay una situación muy especial y una zona que supone una excepción y una zona que habría que estudiar aparte y en la que esto no funciona del todo bien, que es el caso del Paraguay, de la República del Paraguay, ¿verdad? El caso del Paraguay, que como decía Germán de Granda, creo que lo dije el otro día, lo que hay que explicar en el caso del Paraguay no es por qué se habla guaraní, sino por qué se habla español. Porque hay una serie de circunstancias, en fin, circunstancias que vienen de la época colonial, pero también circunstancias del siglo XIX. Estoy pensando sobre todo en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Cuando Brasil, Uruguay y Argentina se unen para literalmente masacrar Paraguay, 1864-1870, que lleva a que el español prácticamente desaparezca en Paraguay. No desaparece, por eso se sigue hablando, ¿sí? Pero fíjense que en el caso del Paraguay esto pues no podríamos aplicarlo del todo porque son unas circunstancias muy especiales. En el resto de América más o menos funciona bien. No exactamente igual, pero bien, ¿sí? Y esto es precisamente, y ya voy acabando con esto es precisamente lo que he querido registrar en este cuadrito, ¿no? El proceso arraigo, siglo XVIII, 1810, ¿no? En ese momento, unos hablantes que, como ven, son muy minoritarios, lengua de un segmento de población minoritaria, pero dominante
Ese es el punto fundamental. Lo hablaban poco, pero es que lo hablaban los que mandaban y los que van a seguir manteniendo el poder a partir de la independencia. Eso es lo que asegura el dominio del español, ¿sí? Si en la guerra de la independencia, en vez de quedarse el poder los criollos, estoy pensando en Guatemala, se lo hubieran quedado las poblaciones indígenas hablantes de maya, quizá a día de hoy el español fuera una lengua minoritaria o hubiera desaparecido. Pero es que en todo el continente la población que se queda con el poder es la población hispanohablante. Y eso explica por qué precisamente su lengua, por más que fuera minoritaria, pues es la que se va a la que va a dominar, ¿sí? Zona urbana, zona rural, expansión siglo XIX, por estas cuestiones que les he indicado. Quiero hacer hincapié una vez más, y ya acabo con esto, y nos quedan unos minutitos para preguntas y cuestiones. Quiero hacer hincapié una vez más en que lo que acabo de señalar constituye una generalización de todo el continente, ¿sí? Les he dicho, lo vamos a aplicar a todo el continente, pero dado que las circunstancias sociales, históricas y de todo tipo son diferentes en las diversas zonas, deberíamos matizarlo, ¿sí? Deberíamos matizarlo, deberíamos hacer, y es algo que está sin hacer, y ahí tienen unos trabajos fascinantes, habría que hacer unos análisis detenidos, unos análisis individualizados, si quieren, de cada país o incluso de diversas zonas del país. No es lo mismo el norte de México que Yucatán, evidentemente, ¿sí? No es lo mismo, en el caso del Perú, la zona andina que la costa. Son situaciones diferentes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el proceso me sirva para prácticamente todo el continente, los ritmos, las especificidades, ¿sí? Pueden ser diferentes, ¿sí? Por más que, repito, el proceso sea parecido, no ocurre a la vez en todas las zonas. Esto que yo he descrito quizás sirva para Argentina, para Chile, para Honduras, ¿sí? Quizá para Colombia, probablemente para Venezuela, ¿sí? No sé muy bien, pero probablemente para Venezuela también. Está estudiado en el caso de Honduras, la tesis doctoral de Atanasio Herranz, que la hizo en la Complutense, ¿verdad? En mi casa de estudios, y que es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, trata esta cuestión, la tengo en PDF, también se la puedo enviar a Joana para que se la haga llegar si les interesa. Describe este proceso, ¿sí? Este proceso y parece que lo que acabo de decir es aplicable para estos países. Evidentemente esto no es aplicable para zonas como las Antillas o Uruguay. ¿Por qué? En el caso de las Antillas, porque sabemos que la masacre indígena que se produce en el siglo XVI y XVII hace que el español esté generalizado desde mucho antes. Por tanto, esta idea del siglo XIX quizá no funcione tan bien, porque directamente la convivencia de lenguas en las Antillas es mucho más escasa que en otras zonas. No sirve en el caso del Uruguay, si alguien conoce historia del Uruguay, porque después de la independencia, el primer presidente, ¿verdad? Fructuoso Rivera, junta a toda la población indígena, que era una población muy belicosa, los charrúas, en un lugar concreto, que se llama Salsipuedes, los emborracha, manda al ejército y los mata a todos. Entonces, evidentemente, ya no podemos aplicar esta idea de la progresiva hispanización porque directamente no existe nadie que no hable español. Han masacrado a la población indígena, ¿no? Y esto tampoco vale, como decía, pues, o no vale en cuanto a las cronologías que he señalado, para zonas como Guatemala, Bolivia o Paraguay, que son países donde el vigor de los pueblos autóctonos y, por tanto, el vigor de las lenguas originarias determina que el español vaya a seguir siendo minoritario durante mucho tiempo, ¿sí? Es decir, esta idea de en el 19 el español se hace mayoritario, que me sirve para algunas zonas de América, no me sirve para Guatemala, Bolivia o Paraguay, donde el español va a seguir siendo minoritario durante el 19. ¿Sí? Digo Bolivia, lo estoy mirando y debería decir el occidente de Bolivia, porque de nuevo, el oriente de Bolivia tiene unas dinámicas diferentes, precisamente porque la relación con los pueblos autóctonos es diferente, ¿sí? De manera que habría que matizar. Conclusión, el proceso de hispanización es un proceso republicano, ¿sí? Y eso no implica que sea mejor ni peor en la gente de las repúblicas, sino que responde a otras circunstancias, a unas circunstancias que no interesaban en la época colonial, pero sí iban a interesar en la independencia.
y lo que se producen son una serie de políticas que no tienen como finalidad primera y básica la hispanización, pero que terminan produciendo la hispanización. Por eso digo que son políticas no hispanizadoras, sino hispanizantes, ¿sí? Si me permiten ese juego de palabras. Y hasta aquí quería llegar yo hoy, así que perfectamente. Veo que hay, a ver, muchas preguntas y cuestiones, ¿no? Este es un tema fascinante, poco estudiado, pero un tema fascinante, ¿sí? A ver, hicimos el máster, ya por Honduras, por Venezuela. Ah, perfecto. Estupendo. Yo creo que los tengo a los dos en el Facebook. O sea que yo me uno a esta cuestión de la unión. Bueno, aquí se están saludando Águeda y Jefferson, perfecto. La propuesta de las migraciones es interesante para el caso venezolano. Bueno, Andrés, ahí me pillas, ¿sí? En primer lugar, debo confesarlo porque me falta estudiar todavía mucho sobre historia de Venezuela. La verdad, ese es uno voy a decir, de las lagunas, bueno, de los océanos de ignorancia que yo tengo, ¿no? Por eso he dicho, y por eso es tan interesante, y por eso en un tema como este es fundamental tener la ayuda de los historiadores, porque por más que este esquema general funcione bastante bien, evidentemente luego hay especificidades nacionales e incluso regionales que vamos a tener que tener en cuenta para este proceso, ¿sí? Por eso fíjense que yo he descrito un proceso como si fuera único para toda América. Que va, que va, que va. Quizá las líneas generales me sirvan, pero habrá que matizarlo de acuerdo con todas estas cuestiones. Y son cuestiones que están sin estudiar, ¿sí? Son cuestiones que están sin estudiar. Y me parece que son unas cuestiones interesantísimas. En el caso de México hay un trabajo de Frida Villavicencio, muy bueno, pero para mi gusto tiene el problema de que habla de todo México y vuelvo a lo que decía antes, probablemente no es lo mismo la situación del norte que la situación de Yucatán o la situación de Chiapas, pero bueno, ya tenemos un primer avance, ahora lo que habrá que hacer será basarnos en el trabajo de Villavicencio para seguir matizando. Tenemos un trabajo de Honduras muy bueno, porque es una tesis de 500 páginas que se dedica, por lo menos las 300 primeras, a este tema, por tanto, es una cuestión muy profunda, es un análisis muy profundo. Pero, por ejemplo, tenemos también un trabajo sobre El Salvador, de Raúl Azcúnaga, ¿verdad? Un trabajo breve, pero que también nos da algunas pistas, pero por ejemplo sobre Guatemala, que ya saben que es un país que a mí me interesa, ¿no? Y que yo estoy estudiando mucho últimamente, no tenemos ningún trabajo, ¿sí? Que yo sepa, sobre Bolivia no tenemos ningún trabajo de esta cuestión, sobre el Ecuador. Bueno, pues son temas que deberíamos investigar y van a dar trabajos muy bonitos, muy bonitos. A ver, Josué, una de las campañas más fuertes fue a partir de la creación. Claro, con Vasconcelos. Claro. Sí, claro, Vasconcelos a partir, ¿no? Corrígeme, Josué, de esto de 1910, ¿no? Ahí cuando está esta cuestión de la generación del centenario, ¿no? Cuando anda Enrique Zureña por ahí y demás, que se produce esta idea bueno, pues siguiendo con las ideas de modernizar el país, la modernización se entiende como una castellanización, que en el fondo es esta idea de lo bueno es lo que yo hago y voy a hacer que todos hagan lo que yo hago, ¿no? No se plantean que, bueno, que quizá lo que tú haces es una de las opciones, ¿no? Tampoco me parece que se les pueda criticar, era el pensamiento de la época, ¿sí? Entonces sí, fíjense que esos procesos comienzan en el 19, cuando se crean todos estos procesos de la escolarización obligatoria, pero continúan, ¿sí? Y continúan, pues, corrígeme Josué si me equivoco, pero por lo menos en México, que hasta los años 80, cuando comienza esta idea de la educación bilingüe, empiezan a incorporarse las lenguas autóctonas y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta idea de castellanización la estamos revirtiendo o lo estamos intentando en estos momentos. Para algunas lenguas hemos llegado tarde. Para las lenguas, por ejemplo, del norte de México, estoy pensando en una conocida mía que estudiaba el paipai, que es una lengua de Sonora, creo, que para cuando ella lo estudiaba quedaban 6 hablantes, 6 viejitos. Para esa lengua hemos llegado tarde, evidentemente. Pero bueno, salvemos a las que podamos, ¿no? El náhuatl goza de buena salud, el zapoteco goza de buena salud, el maya yucateco goza de excelente salud, y el otomí, pues ahí estamos, ¿no? A ver si en la UAC consiguen salvarlo, pero al menos estamos en proceso. Y hablo de México porque es un caso que conozco un poco mejor. En el caso de Guatemala, ya saben que se ha creado
Academia de las Lenguas Mayas. Guillermina Herrera fue una de las fundadoras y lo que hace precisamente es incorporar las lenguas mayas a, bueno, pues esta idea de en igualdad con el castellano, pero falta mucho por hacer, ¿sí? Es lo mismo que está pasando en España, donde todavía también tenemos mucho por hacer, sobre todo, por ejemplo, con el gallego, ¿no? Quizá el catalán no tanto y el euskera más o menos, pero el gallego u otras lenguas minoritarias, el bable, que ni se considera lengua, ¿verdad? Y ahí está el pobre agonizando en Asturias, o el aranés, que lo hablan 8 viejitos en el Valle de Arán, y ahí estamos intentando salvarlo como podamos. Bueno, pues en eso estamos. El libro de Águeda, o sea, de Águeda no, el libro que señala Águeda, ese es el trabajo de Atanasio Herrán, fue su tesis doctoral, se la dirigió, si no me equivoco, Manuel Álvarez Querra, y luego salió el libro en la editorial Guaymuras, corrígeme Águeda si me equivoco. Yo tengo el libro, pero tengo también la tesis. El libro lo tengo solo en físico, de hecho me lo regaló él, me lo regaló Atanasio Herrán. La tesis la tengo, entonces si quieren les envío la tesis para que vean precisamente un modelo de análisis de esta cuestión, por si a alguno le interesa y lo quiere aplicar a su país o a su zona, que repito, nos haría mucha falta. Andrés, sí, yo creo que el esquema funciona, pero sí, estoy de acuerdo contigo, hay que matizarlo. Pero quería hacer hincapié en esto porque a veces, bueno, quizá tenemos la idea de o tendemos a quedarnos con el esquema. Y en este caso me parece que como en tantas cosas del español de América, los esquemas son, bueno, como en tantas cosas en la vida, los esquemas son engañosos, ¿sí? Entonces hay que matizarlo. Pero es muy interesante. Yo entiendo, Andrés, que tú eres historiador por todos los comentarios que has hecho a lo largo del curso, cómo esta visión del historiador nos puede enriquecer mucho a los filólogos. Y yo soy un firme defensor del trabajo interdisciplinar y en estos casos es todavía más evidente, ¿no? Todavía más evidente cómo los saberes, en este caso de los historiadores, de los antropólogos, de otras muchas ciencias, nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que a mí como filólogo me puede interesar, ¿sí? Por eso es tan interesante que colaboremos. El español de Venezuela. Ah, mira, pues este trabajo yo no lo conocía, Antonio. Ah, está citando Antonio. Ah, bueno, es Joana también, perdón, Joana. Un trabajo de la profesora Rita Jaime, ¿no? El español de Venezuela, voces que cuentan su historia, trabajos de ascenso. Dice que recoge el caso venezolano. La verdad es que no lo conocía y lo tienes por ahí, te lo agradezco porque me interesa, me interesa. No, no lo conocía. Y a ver, ahí está. Perfecto, Guaymuras. Ajá. Ah, y otro trabajo también de la profesora Rita, Independencia Política versus Independencia Lingüística. Ah, qué interesante. Bueno, pues ahí tienen bibliografía. Como ven, hay muchas cuestiones por estudiar al respecto, ¿sí? Hay muchas cuestiones por estudiar al respecto y quizá es un tema al que no prestamos demasiada atención y sobre todo que nos puede llamar la atención, ¿no? Esto de que el proceso de hispanización es mucho más tardío de lo que tradicionalmente solemos pensar, ¿sí? Yo cuando explico esto, generalmente me dicen eso de, claro, como tú eres español, te quieres ahí justificar. Créanme que no me quiero justificar, simplemente quiero entender qué es lo que pasó, ¿sí? Y me parece que es bastante, y me parece que es bastante lógico, ¿no? Bastante lógico el hecho de que, bueno, de que si lo que te interesa es que la gente pague impuestos, pues tampoco te preocupas mucho de en qué idioma hablan, ¿no? Me parece que guarda una lógica muy, pues eso, muy entendible. Bien, hasta acá, cuestiones, preguntas, alguna cosa más. ¿No? ¿Nada más? Gracias a ustedes, gracias a ti Lilian por escucharme y más hoy que tengo un dolor de cabeza tremendo. Bueno, mañana entonces lo que vamos a comenzar va a ser con esa, ya es como el valle, ¿verdad? Del curso, ahí es donde todas estos halagos que me dejan por ahí desaparecen. Mañana vamos a empezar con la cuestión de la fonología histórica, que yo sé que es una cosa densa y es una cosa bastante pesada. A mí la verdad me encanta, pero en fin, ya saben que yo soy un poco raro. Entonces vamos a empezar a estudiar, hemos descrito todos los procesos generales, vamos a empezar a estudiar 3 procesos que son muy interesantes porque son rasgos muy propios del español de América,
Por otro lado, porque son procesos sobre todo, sobre los que todavía hay que estudiar bastante y que además son de los diversos niveles lingüísticos. Vamos a estudiar la imposición de una norma general en el español americano, como es el seseo, frente a mi distinción, el seseo de todos ustedes. La cuestión de las fórmulas de tratamiento, que es un tema amplísimo, riquísimo y sobre el que hay muchísimo para estudiar. Y después, en el caso del léxico, la cuestión de la americanización, es decir, qué hacen los hablantes de español cuando descubren que su sistema no sirve para hablar de América porque hay muchas cosas que no pueden nombrar y, como decía en ese comienzo magistral de García Márquez, ¿verdad? El mundo era tan nuevo que para hablar de las cosas había que señalarlas con el dedo. Bueno, como eso es poco práctico, ¿qué van a hacer los españoles, los americanos después, o sea, todos ustedes, sus ancestros, para poder hablar de las cosas sin tener que señalarlas con el dedo? Esos son, digamos, los tres temas. Yo quiero pensar que mañana y el viernes que viene podemos trabajar la cuestión de la fonología, probablemente la terminamos, y así dejaríamos para después de ese receso, ¿verdad?, del viaje que tengo yo a Costa Rica, dejamos la parte de las fórmulas de tratamiento, el léxico y la cuestión de los textos. ¿Bien hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, de eso ya hablaremos más adelante y les daremos las instrucciones. Lo dejamos aquí entonces y seguimos mañana con la cuestión de la fonología, ¿sí? No me fallen, que ya me veo mañana yo solo hablando sobre fonología histórica. Nos vemos entonces mañana. Les dejo entonces. Nos vemos. Chao. Gracias, hasta mañana. Hasta Chao, mañana. hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Chao.